Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí jamás morirá. San Juan 11, 25, 26. Conmemoración de los fieles difuntos. La conmemoración de los fieles difuntos es una solemnidad que tiene valor profundamente humano y teológico, pues abarca todo el misterio de la existencia humana, desde sus orígenes hasta su fin, sobre la tierra e incluso más allá de esta vida temporal. Nuestra fe en Cristo nos asegura que Dios es nuestro Padre bueno, que nos ha creado, pero además también tenemos la esperanza de que un día nos llamará a su presencia para examinarnos sobre el mandamiento de la caridad. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1020 y 1022. La muerte es solo una puerta. En el Nuevo Testamento, San Mateo nos habla del retorno de Cristo en su segunda venida al final de los tiempos. Mateo 25, 35 al 45. Pero también en otros pasajes de la palabra de Dios nos asegura la existencia de un reencuentro personal con Dios después de la muerte de cada uno, donde se nos preguntará si nuestras obras estuvieron motivadas por la fe, la esperanza y la caridad. La parábola del pobre Lázaro en Lucas 16, 22 y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, San Lucas 23, versículo 43, así como otros textos del Nuevo Testamento, como en 2 de Corintios 5, 8, Filipenses 1, 23, Hebreos 9, 27 y el capítulo 12, 23, nos hablan de la posibilidad de entrar y gozar en el reino de los cielos, o quedarnos fuera de las fiestas eternas, en San Mateo 25, 46, 46. La conmemoración de hoy nos recuerda esta futura realidad. Por eso la Iglesia intercede por nuestros hermanos y hermanas difuntos, rezando por ellos, haciendo sufragios, limosnas, pero sobre todo ofreciendo el mismo sacrificio de Cristo en la Eucaristía. De modo que todos los que aún después de su muerte necesitasen ser purificados de las fragilidades humanas, puedan ser definitivas admitidos a la visión de Dios. Cristo venció a la muerte. La muerte física es un hecho natural, ineludible. Nuestra propia experiencia directa nos muestra que el cielo natural de la vida incluye necesariamente la muerte en la concepción cristiana. Este evento natural nos habla de otro tipo de vida sobrenatural, donde no existe la muerte. La voluntad de Dios, del Señor de la vida, es que todos sus hijos e hijas participen de abundancia de su propia vida divina. En Juan 10:10, vida divina que el género humano perdió a consecuencia del pecado. En Romanos 5:12, pero Dios no quiere que ningún modo que permanezcamos en esta muerte espiritual, y por eso Jesús, nuestro Salvador, tomando sobre sí el pecado y la muerte, les ha hecho morir en su misterio pascual. En Romanos 8:2, gracias pues al amor del Padre y a esa victoria de Jesús. En San Juan 3:16, la muerte física se ha convertido en un pasaje, en una puerta que nos conduce al encuentro con Dios. En Efesios 2, del 4 al 7, nuestro propio temor a la muerte y el dolor que nos sacude cuando muere alguien cercano a nosotros podemos superarlos mediante la fe en la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4:13. Para nosotros los creyentes, de nuestros muertos no están definitivamente muertos, sino solo difuntos, es decir, duermen un sueño de la paz, mientras esperan que sus cuerpos sean transformados por la resurrección. En 1 Corintios 15:14. Historia y origen de la conmemoración. La pietas y el recuerdo de los difuntos se remonta a los albores de la historia de la humanidad, en la plenitud de los tiempos, en Gálatas 4:4. Con el evento de la resurrección de Jesús en Mateo 28, 8 al 15. La memoria y la piedad hacia ellos se enriqueció realmente.
Ya los primeros cristianos, como se puede ver fácilmente en las catatumbas, esculpían en las tumbas de la figura de Lázaro resucitado como signo de la esperanza que de su pariente amado también volvería a la vida gracias a Cristo. En San Juan 11, 38, 44. Pero solo en el siglo IX aparece la conmemoración litúrgica de los difuntos, herencia de la costumbre monástica ya en boga en el siglo VII de consagrar dentro de los monasterios un día entero en la oración por los difuntos. La piadosa práctica, sin embargo, ya estaba presente en el rito bizantino, que se celebraba a los difuntos el sábado anterior al inicio de la Cuaresma, o en un periodo entre finales de enero y el mes de febrero. Más tarde, en el año de 809, el obispo Treveris, Amalario Fortunato de Metz, colocaría la memoria litúrgica de los difuntos que esperan contemplar el rostro del Padre el día siguiente de la dedicada a los santos, que ya gozan en la vida divina. Finalmente, en el año 998, a disposición de Abad de Cluny, Odilon de Mercourt, se fijó la solemnidad para el 2 de noviembre, incluyendo el periodo de preparación de 9 días conocido como la novena de los difuntos, que comienza el 24 de octubre. Esta fiesta responde a una larga tradición de fe en la Iglesia, orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrena y que se encuentran aún en un estado de purificación en el purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, pasan después de su muerte a un proceso de purificación para obtener la completa hermosura de su alma. La Iglesia llama purgatorio esa purificación, para hablar de qué será como un fuego purificador. Se basa en aquellas frases de San Pablo que dice: la obra de cada uno quedará al descubierto el día en que pasen por el fuego. Las obras que cada cual ha hecho se probarán en el fuego. 1 Corintios 3:14. La práctica de orar por los difuntos es sumamente antigua. El segundo libro de los Macabeos en el Antiguo Testamento dice: mandó a Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Segunda de Macabeos 12:46. Y siguiendo esta tradición, la Iglesia desde los primeros siglos ha tenido la costumbre de orar por los difuntos. Al respecto, San Gregorio Magno afirma: si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo, para que Dios perdone a los difuntos de las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte. Para eso ofrecemos misas, oraciones y limosnas por su eterno descanso. Estos actos de piedad son constantemente alimentados por la Iglesia.